Hola, bienvenidos a todos. Bueno, ante el reclamo de varios de los compañeros que algo pasó la semana pasada durante la clase y quedó la grabación sin sonido, estimo que alguna tilde que olvidé poner, pero ahora las voy a volver a grabar para que principalmente la gente que no estuvo presente durante la clase pasada pueda completar el contenido. Aquellos que estuvieron presentes durante la transmisión en vivo, no es necesario que la vuelvan a ver, a menos que quieran repasar algún contenido. Bueno, vamos a comenzar con esta clase. Seguramente será un poquito más breve, debido a que, bueno, no va a haber preguntas ni momentos de intercambio con los estudiantes. Bien, en esta clase lo que estuvimos hablando, a partir de los contenidos que teníamos en el aula, es sobre el uso de las tecnologías educativas, en particular las audiovisuales y digitales. Cuando hablamos de tecnología educativa, estamos hablando de una serie de herramientas que se utilizan según una planeación, siempre, y con un desarrollo específico que apunte a lograr una mejora en el aprendizaje. Y en ese aprendizaje también lograr unos determinados objetivos educativos a partir de mejorar la efectividad que nosotros tenemos en nuestro aprendizaje. Cuando nosotros estamos trabajando con tecnología educativa, es importante que reconozcamos que además de pensar en tecnologías como aquellas que tienen que ver con lo digital, con las computadoras o con los celulares, la tecnología en el aula ha estado desde siempre. Todo tipo de recurso que yo utilizo en el aula es una tecnología, incluso el pizarrón y la tiza, incluso la forma en que se disponen los bancos con el docente sentado adelante, en algunas escuelas todavía con un pequeño escalón para estar por encima de los estudiantes. Todo eso son tecnologías, y tecnologías a su vez que están cargadas de un sentido, de un significado, de una construcción de época sobre cómo debía ser la educación y cómo debía ser el aprendizaje. Por eso es importante que veamos que esas tecnologías no son transparentes, sino que están cargadas de una ideología muy importante que corresponden a cada época. Y por ello, el utilizar tecnologías que quizás están alejadas de nuestros estudiantes o de la época contemporánea, implica también una forma de pensar distinta. Por eso no podemos tomar estas clases como algo inocente. Cuando hablamos de tecnología educativa podemos remontarnos incluso hasta la antigua Grecia con Aristóteles y sus charlas, que son muy bien presentadas en la película Alexander, si quieren verla, un par de escenas en donde se muestra a Aristóteles con Alejandro muy joven y sus compañeros alrededor de un mapa en el piso y al aire libre, pensando en cómo sería el mundo. Él consideraba que la mejor forma de enseñar a los chicos era a través de las preguntas. Y desde entonces hubo varias estrategias de aprendizaje, aun cuando no había una escuela formal en muchas de las civilizaciones, hasta la llegada de la Edad Media con los primeros códices medievales. Esos primeros códices escritos a mano, iluminados con dibujos, incluso a veces pintados con oro, trataban de narrar historias escritas en pieles, en cueros, de mucho valor actualmente, y fueron el origen de las formas de pensamiento que tuvimos hasta el siglo XX por lo menos, y que todavía siguen marcando la manera en que consideramos que se debe aprender. Una secuencia lógica con inicio, desarrollo y cierre, siempre de forma secuencial, en forma ordenada, y ese aprendizaje a partir de los libros que van a desarrollarse principalmente a partir de la introducción en Occidente de la imprenta en el siglo XV, con los tipos móviles que permitan organizar el texto y hacer una progresión secuenciada de cada uno de los textos que nosotros queríamos compartir y de las ideas que se estaban tratando de transmitir. Estas son tecnologías que van a marcar la manera en que las escuelas se comportaban, porque también allí teníamos una organización firme en donde estaba el docente sentado adelante, los chicos en filas ordenadas hacia atrás. Sin embargo, cuando entramos a la segunda etapa del siglo XX y este comienzo del siglo XXI, estas estructuras comienzan a romperse. Y comienzan a romperse no solo porque, bueno, hacía mucho tiempo que veníamos trabajando igual
y empiezan a surgir nuevas ideas, sino también porque la sociedad se transforma. Las nuevas sociedades que van a comenzar a desarrollarse, a conformarse, van a estar atravesadas por la tecnología fuertemente. Primero la tecnología electrónica, pensemos en el televisor, en el video, entre los fines de los años 70, 80 y principalmente durante los 90, que llegaron a todas las escuelas, y las tecnologías digitales que llegaron principalmente con el siglo XXI. Estas tecnologías hicieron que la forma de pensar, también la relación con los estudiantes, fuera cambiando, en donde los estudiantes ya dejaron de ser considerados como esos sujetos pasivos que solamente recibían la información que les daban los docentes, para empezar a formar parte de la construcción de ese conocimiento a partir de investigación, de proyectos, de trabajos en equipo, de la deconstrucción del aula tradicional, en donde el docente empezó a salir de ese lugar en donde lo sabía todo y permitió que sean los estudiantes también los que comenzaban a aportar ideas a partir de instrumentos como el libro, en los años 80 o 90, de videos, de películas, de aportes de su conocimiento previo, y también a partir de la interacción por medios digitales que principalmente se está dando a partir de la pandemia o del aislamiento obligatorio que vivimos hasta el día de hoy. Pero en todo este proceso no podemos perder de vista que esas tecnologías son simbólicas también de la época a la cual pertenecen. Esta pequeña caricatura nos marca cómo el hombre fue avanzando desde la edad de piedra hasta llegar a la edad de la información y la comunicación, pero con una transformación que aparentemente no se da. Y esto pasa muchas veces en las escuelas. Tratamos de poner las mismas formas de trabajo que tenemos incorporadas, con las cuales estudiamos nosotros, en formatos digitales nuevos. Digitalizamos el apunte escrito, digitalizamos o escaneamos un libro y lo enviamos por WhatsApp, ¿sí? O se presentan largos textos o largas introducciones para que los estudiantes las asimilen. Sin embargo, es importante que veamos otras formas en que los chicos aprenden hoy por hoy. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de tutoriales que hay en internet sobre las más diversas actividades, desde que cambiarle la cinta a una podadora, a una cortadora de pasto, hasta hacer física cuántica. Hay tutoriales para comprender prácticamente cualquier contenido, y con un lenguaje mucho más cercano, más ameno, con pequeñas interacciones a partir de textos breves que van profundizando en cada uno de los temas. O sea que estamos hablando para un nuevo tipo de sujeto. Ese sujeto que, como Gaturro nos muestra aquí, está acostumbrado a los medios. Esta es una historieta vieja de Gaturro en la cual hacía más hincapié en lo que tenía que ver con la televisión, ¿sí? Y aquí nos muestra y nos dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma en que los chicos nos presten atención durante la clase. Y vemos a esta docente a través de una especie de prop en donde está adentro de una pantalla. Justamente nuestros estudiantes son muy cercanos a la tecnología de las pantallas, están siempre presentes con ellas, tienen una dinámica de interacción permanente, por lo cual el pensar en clases largas, clases estáticas de 40 u 80 minutos, es muy difícil de lograr concentrar la atención de ellos. Por lo cual es importante poder lograr algún tipo de interacción, de participación y sobre todo de motivación. Y allí es donde las tecnologías de la imagen nos pueden ayudar y nos permiten trabajar con otros recursos. Justamente la imagen dentro de la educación permite representar la información que no son las mismas maneras que los medios tradicionales. Principalmente porque contenidos a veces muy abstractos tienen que volverse visuales y concretos, lo cual es mucho más accesible para nuestros estudiantes. Recordemos que en una visión tradicional los procesos de abstracción recién se alcanzaban complejos, recién se alcanzaban entre los 15 y los 16 años. Y actualmente muchos estudios indican que nuestros jóvenes tienen procesos de abstracción cada vez más tardíos. Alcanzar esa abstracción compleja está sucediendo entre los 18 a los 20 años.
por lo cual es el bajar estos contenidos, principalmente en materias como la matemática, la física, en donde hay muchos contenidos sumamente abstractos, hacia situaciones concretas en donde ellos puedan ver cómo se interactúa, cómo funciona esa fórmula en el mundo real, nos va a generar una comprensión mayor por parte de los estudiantes, que es finalmente el objetivo que tenemos como docentes. Hay un efecto inmediato que tiene que ver con la motivación, la estimulación, el interés, principalmente porque la imagen genera eso en los estudiantes. No en todas las escuelas tenemos a disposición cañones o televisores, eso es una realidad. Sin embargo, sí podemos contar, por ejemplo, con un perfil en red social, sabiendo que la penetración de celulares en nuestro país es una de las más altas del mundo, llegando casi al 90%, y que la mayor parte de nuestros estudiantes, aún con bajos recursos, suelen contar con algún tipo de conexión a través de los móviles. Entonces, un seguimiento de un perfil social en donde nosotros compartamos contenidos breves que vayan explicando esos conceptos que estamos trabajando y que ellos los puedan ver en el momento que cada uno tenga disponible, ya sea el aparato o los datos, puede ser algo de mucho valor para poder trabajar con cada uno de los grupos. Mucho más si estamos hablando de un grupo que tiene disposición de tecnologías o una escuela donde contamos con cañones o televisores. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a generar el audiovisual? Y cuando hablamos de imagen audiovisual estamos hablando de imagen narrativa, como es el cine o un documental, pero también de imágenes fijas o imágenes que podemos generar nosotros, o cualquier tipo de imagen en soporte digital o analógico, la mayor parte hoy en soporte digital, que podamos incluir dentro de nuestras clases, ya sea en el momento en que estamos reunidos, en la clase sincrónica y presencial, o en las clases remotas, o en la expansión que se realiza del aula a partir de espacios como las aulas virtuales o las redes sociales, como les decía recién, o algún otro tipo de sistema de comunicación que querramos utilizar, como por ejemplo los grupos de WhatsApp. Si bien no son los que yo más recomiendo, debido a que implican una interacción un poco invasiva, puede ser en algunos lugares una de las soluciones, sobre todo cuando hay un poco manejo por cualquiera de las partes de otros tipos de tecnologías. Dentro de esas funciones que la imagen va a cumplir, vamos a tener principalmente la de motivación, ¿sí? Cuando nosotros incorporamos estas tecnologías, los estudiantes se sienten más cercanas a ellas, las sienten más cercanas a su forma de comunicarse, y por eso va a haber una predisposición y algún mínimo interés. Obviamente que no va a ser en todos los casos, pero muchos de ellos van a curiosear, aunque sea de qué se trata esto que le están mostrando. También permite la ilustración, es un apoyo visual para las explicaciones muy fuerte, principalmente, como les decía, para explicaciones abstractas, en donde podamos concretar ese concepto o esa idea que estoy tratando de transmitir en situaciones visibles, concretas, incluso de la vida diaria, que los chicos puedan identificar y de esa manera comprender de forma más cercana. También permiten reafirmar contenidos que quizás ya hemos explicado en clase, o los hemos transmitido a partir de un apunte, o los hemos puesto en otro formato y luego los vemos en este video. Por ejemplo, una fórmula de cálculo de una superficie, y después vemos un video en donde vemos a un albañil calculando la cantidad de cerámicos que va a necesitar para un piso y utiliza esa fórmula. Entonces, de esa manera se fijan los contenidos de una forma mucho más efectiva y significativa dentro de la memoria de nuestros estudiantes. La función de demostración, en donde esas formas muy abstractas o esos contenidos muy abstractas bajan hacia una función mucho más concreta, o incluso de formas gráficas, en donde podemos ver cómo se grafica una determinada fórmula en tiempo real y poder comprender cómo se relaciona eso con los datos que estoy manejando. La función de recapitulación, en donde podemos hacer una síntesis mucho más rápida y visual, efectiva, en donde podamos recordar, bueno, esto lo vimos en tal momento, este otro contenido lo vimos en tal otro momento, recordado a partir de fotografías que podemos haber tomado durante el trabajo hecho, o de imágenes con las cuales hemos trabajado, y de esa manera ordenar una serie de contenidos que hayan sido trabajados a lo largo de algún tipo de periodo, sobre todo si es muy largo.
También permiten algunas imágenes o algunos videos y sobre todo la presentación de algunas situaciones, el debate, la discusión, el análisis. Bueno, ¿cómo creen que esto puede funcionar? ¿Sí? Y a partir de eso poder hacer un análisis. Las películas son muy buenas para esto, algunos documentales, algunos videos de canales de YouTube, hay noticias, hay muchas situaciones que podemos utilizar para generar el debate y a partir de ello comenzar a adentrarnos en un concepto o después de haber visto el concepto ver a partir de ese debate cómo se aplicaría en determinadas situaciones. Obviamente la función de recreación, el audiovisual siempre ha sido asociado al entretenimiento y esa siempre va a ser una de sus funciones más importantes y sobre todo también la que más rédito económico genera. Y la función de análisis, ya que podemos estudiar los distintos elementos que componen esa producción, como los vamos a ir viendo a partir de la clase que viene, en donde podemos ver al autor qué nos está diciendo, el contexto en el cual se produjo, el contexto en el cual yo lo estoy leyendo, cómo lo han visto otras personas y poder ir analizando esa imagen que se está presentando. Algunas formas de uso de los audiovisuales en el aula. Podemos utilizar para dar una lección, es decir, los chicos pueden armar un video en donde cuenten lo que han entendido o han investigado sobre un determinado tema. Puede haber un programa que sirva de motivador para introducirnos en una temática. Un video de apoyo, por lo general son tutoriales o algunos documentales que nos permitan explicar un determinado tema. El uso de la cámara en el aula, ya sea para registrar en fotografías un proceso que se está realizando o para un video en donde el audio también les permita explicar lo que está pasando. Material que no ha sido pensado para su uso didáctico, como películas, como videos de entretenimiento, algunos de YouTube, como por ejemplo los videoclips y tantas otras como el docente puede imaginar. Todas las funciones que nosotros podamos pensar o imaginar en distintas actividades son importantes y son útiles. Y es por eso que es importante, y es lo que les planteo en esta actividad de la wiki, pensar en cuántas posibilidades podemos encontrar en el mundo de participar de generar y de utilizar la imagen. La idea en la wiki es justamente que puedan aportar formas originales de pensar el uso de la imagen y lugares, sitios, páginas, programas que ustedes conozcan y que les parezcan interesantes para compartir con sus compañeros. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de la imagen, vamos a tener que pensar el uso de la imagen dentro de la pedagogía en dos campos que son bien distintos. Uno es la pedagogía de la imagen y el otro la pedagogía con la imagen. Hasta ahora, en este ratito, hemos estado hablando de la pedagogía con la imagen, en donde la imagen nos permite cumplir algún tipo de objetivo pedagógico. Es una tecnología educativa que permite utilizar distintos soportes, distintos dispositivos y sobre todo distintos recursos audiovisuales para comprender un contenido específico de mi área. Y el otro es la pedagogía de la imagen, que es donde nos vamos a empezar a sumergir ahora. La pedagogía de la imagen es el estudio específico de la imagen, ver cómo está construida y sobre todo qué nos dice. La imagen es una forma de narrar, es un texto que debe ser leído. Normalmente se cree que la imagen se puede entender simplemente de forma natural, sin haberla estudiado. Sin embargo, por ejemplo, para la escritura, pasamos largos años en nuestra escuela aprendiendo a leer y escribir. Con la imagen pasa lo mismo y lo damos por sentado. La imagen se entiende sola, no hace falta explicación. Sin embargo, la imagen tiene todo un contenido, un texto, que si lo dejamos de forma natural, va a ir afectando nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. De alguna manera va a afectar nuestras formas de percepción, pero no vamos a ser conscientes de ello y por lo tanto puede inducirnos hacia distintos pensamientos, no siempre los que nosotros queremos lograr. Por eso es importante comprender la imagen, entender su significado. Y para eso hay que comenzar a leerla. Vamos entonces con la pedagogía de la imagen. La lectura de la imagen va a tener como primer paso, o al menos en este caminito que vamos a realizar para tratar de empezar a leer las imágenes,
va a tener como primer paso la diferencia entre la lectura connotativa y denotativa. La lectura connotativa, estos contenidos pueden haberlos visto en algún momento en lengua con respecto a la escritura y es el mismo tipo de contenido, nada más que aplicado a la imagen. Cuando hablamos de lo denotativo, estamos hablando de aquello que está en la imagen. La descripción detallada de lo que vemos en la imagen. También va a implicar sus elementos compositivos, como por ejemplo planos, ángulos, luz, que lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Las características básicas de la imagen. Es aquello que la imagen muestra. Hay una lectura objetiva, en donde no tiene nada que ver mi opinión sobre la imagen. En cambio, la lectura connotativa nos está hablando de una lectura subjetiva. Es algo que yo interpreto sobre la imagen y va a estar condicionada tanto por su contexto de producción como por su contexto de recepción. Lo primero va a ser si la imagen tiene algún título. Los títulos de las imágenes, en un cuadro, una fotografía o una película, pueden anclar el sentido de lectura de la imagen. Si la imagen no tiene ningún título, veremos cuál es el argumento con el cual es presentada esa imagen y a partir de eso y según mi propia carga emotiva, mi experiencia previa, el reconocimiento que haga de la imagen, voy a tener una opinión personal sobre ella que me va a permitir algún tipo de lectura. Entonces, cuando hablamos de denotación, estamos hablando de aquello que muestra la imagen sin ningún tipo de interpretaciones. Es lo literal que hay en la imagen. No importa en qué contexto está, siempre va a haber o un auto o una persona, va a haber algo concreto. En cambio, la connotación es aquello que está cargado de algún tipo de sentido figurado, es aquello que yo interpreto a partir de lo que está en la imagen y que permite, por ello, múltiples interpretaciones, todas válidas, pero quizás no exactamente la que nosotros queremos que los estudiantes logren. Entonces es importante tener en cuenta el contexto de producción y de recepción para que brinden las pistas necesarias para que la interpretación sea la que nosotros queremos. O para que se genere un debate a partir de una imagen que también puede ser otra propuesta. Por ejemplo, observen esta imagen. En este caso vemos una serie de latas de coca, todas iguales, formando una especie de semicírculo, y en el medio una lata de Pepsi abollada, caída, y con algunas gotas de líquido alrededor. Eso es la lectura denotativa de la imagen, es lo que está en la imagen. No lo podemos variar, es exactamente lo que hay, ¿sí? Y de forma objetiva. En cambio, desde su lectura connotativa, podemos, por ejemplo, leer cómo la Coca-Cola ha vencido en su competencia permanente con la Pepsi, vende más y incluso esas gotas que caen son como la sangre de cómo ha perdido ante esta guerra que tiene con la Coca-Cola. Pero también podría ser otra lectura en una fotografía que hable sobre, por ejemplo, el bullying, ¿sí? O el ciberacoso, en donde vemos a todas estas latas iguales, todas paradas, unidas en un solo bloque, que se sienten parte de algo y que aquel que es diferente lo agreden, lo maltratan e incluso lo golpean y lastiman, ¿sí? Y esto también es una lectura connotativa de la imagen. Entonces, cualquiera de las dos podría funcionar y va a depender del contexto de lectura, de mi experiencia previa, de lo que he vivido, ¿sí? La lectura que va a surgir. Y también podemos poner, por ejemplo, un título como acoso, en donde rápidamente podemos anclar el sentido de esa imagen. ¿Cómo hacemos para crear este sentido de connotaciones? Bueno, hay muchas formas. Dentro de las formas que vamos a tener que ver cuáles son las interpretaciones posibles y cómo lograr centrar el sentido de la imagen. Hay muchos recursos técnicos que nos van a ser útiles en este caso. Uno es el montaje de la imagen, como vemos en el primer caso, el mismo chico en distintas posiciones, constituyendo una sola imagen, una sola fotografía, ¿sí? Puede ser con fotomontaje, con inteligencia artificial, con collage. Puede ser también, en el caso de
las imágenes de inteligencia artificial que se generen a partir de una descripción textual que hacemos nosotros, y la imagen nos genera una forma fotorrealista o artística según lo que nosotros elijamos, y de esta manera generamos una imagen con el sentido que nosotros queremos darle. Pero también las imágenes van a construir su sentido a partir de su secuencia, de su orden, de cómo las ponemos una detrás de la otra. Y van a cambiar de sentido según esto. Dentro del material que les he dejado enlazado este video, que tampoco lo pudimos ver la clase pasada en vivo, así que lo voy a dejar para que lo puedan compartir desde el mismo lugar que el resto de los chicos, que habla sobre el efecto Kuleshov. ¿Qué es el efecto Kuleshov? Bueno, estamos hablando del origen del cine allá por la década de 1910, entre 1910 y 1920, en donde el cine ruso empezó a investigar cómo desarrollar las estrategias de montaje. Y una de las cosas que descubrió es cómo las imágenes cambian de sentido según el orden en que las ponemos. Este investigador, Kuleshov, fue quien hizo una prueba con un determinado público justamente de prueba, en donde les puso adelante, proyectándoles una imagen de un hombre, un plano corto de ese hombre, como el que vemos en la imagen del medio, ¿sí? Un hombre fijo mirando a la cámara en un plano muy corto. Y a continuación de esa imagen le puso un plano corto de un plato de comida. Luego volvió a poner a al mismo hombre un plano muy similar, y a continuación puso un bebé. Y finalmente puso el mismo hombre, y a continuación puso la imagen de una persona que estaba siendo asesinada. Luego les preguntó a los espectadores qué opinaban, qué variación había habido en el rostro del hombre, y casi todos ellos señalaron la capacidad actoral de ese hombre, que había ido cambiando su expresión en cada una de las situaciones, mostrando hambre en la primera toma, mostrando la ternura hacia el niño en la segunda toma, mostrando el dolor ante el asesinato. Sin embargo, la imagen del hombre que utilizó Kuleshov era siempre la misma imagen, el mismo registro que había hecho una sola vez y lo había repetido esas 3 veces. Por ello logró llegar a esa conclusión de que la sucesión de imágenes genera una asociación de sentido que cambia el sentido de la imagen por completo. En el videito que les dejo hay un ejemplo grabado por un youtuber que se encarga de hablar sobre técnicas de cine, que es muy interesante. Y este es uno de sus primeros videos, ya tiene varios años, en donde pueden ver cómo él ha recreado este ejercicio, este experimento, y van a ver cómo cambian las imágenes a partir del sentido que se les da. También tiene que ver la actitud de los personajes que están en la imagen, en el caso de que los haya. También podemos considerar personajes a los animales que pueden estar presentes, o robots, o cosas que podamos darle un sentido de personalización. Las actitudes van a transmitir diferentes sentidos, diferentes sentimientos. Algunos son muy expresivos, como estos que les he colocado aquí, pero también pueden ser variaciones muy sutiles y generar una variación intensa en el sentido de la lectura. También tiene que ver la puesta en escena, ¿sí? Cuando hablamos de la escenografía, del vestuario, del maquillaje, de las luces y el clima que van generando, principalmente con el uso de los colores y de las texturas que vamos utilizando en, por ejemplo, un espectáculo. En este caso, estamos viendo 2 fotografías del espectáculo del musical Drácula, que se presentó aquí en Córdoba el año pasado, en donde vemos en la fotografía de arriba una situación en donde es un baile, es la escena del baile, en donde aparece Drácula y va a conocer a dos mujeres que van a ser importantes en la historia. Una de ellas vestida con este rojo muy fuerte, muy intenso, combinado con negro, y rápidamente ese color, contrastando contra todo el fondo, la resalta entre todas las personas, que eran alrededor de 30 personas, que había sobre el escenario. Lo mismo pasa en la de abajo, en otra escena en donde aparece en el pueblo, el mismo Drácula, en donde lo vemos con esa capa inmensa, ese color rojo y negro muy fuerte, y nuevamente se destaca, contrasta y se separa del resto de los sujetos que lo rodean.
Por eso es importante tener en cuenta también cuando construimos una imagen los contextos, los espacios, los colores que rodean, porque si por ejemplo tenemos un color muy fuerte sobre un fondo y nosotros le estamos sacando al sujeto que está delante nuestra fotografía, seguramente la atención se centrará en el fondo y no en nuestro sujeto, ¿sí? También los colores transmiten emociones, como por ejemplo el malo que siempre se viste de negro o de colores muy oscuros, o la chica buena que por lo general utiliza colores muy claros, cercanos al blanco, ¿sí? Todo esto lo seguiremos analizando en la próxima clase cuando veamos, en las próximas clases, cuando veamos específicamente el uso de color en fotografía. Como les decía, otro de los aspectos es la iluminación, ¿sí? El tipo de luz que nosotros usamos en cada fotografía, su dirección, su naturaleza, si va desde arriba, si va desde abajo, si va desde atrás. Cada una de esas posiciones va a variar la forma en que nosotros percibimos al sujeto. El color que tiene la luz, una luz cálida, por ejemplo, al atardecer, cuando el sol está cayendo, justo antes de que se ponga, es el momento de lo que se llama la hora dorada, y seguramente será el mejor momento para sacar fotografías, en donde la piel se ve rozagante, en donde todo se ve cálido y parece muy atractivo. Y en cambio la luz fría de un día nublado, muy oscuro, nos va a dar una sensación de depresión, de falta de energía mucho más fuerte. Entonces la iluminación también va a ser uno de los elementos que podemos tener en cuenta a la hora de pensar cómo se construye la connotación en nuestras imágenes. Veamos ahora algunos ejemplos y ya vamos con esto terminando esta clase. Veamos estas dos imágenes. Nosotros lo que vemos acá en una primera imagen en cuanto a su lectura denotativa es un brazo, una jeringa, debajo en el piso una cuchara, algo que contiene un polvo y esa luz cálida. Nosotros podemos ver esa imagen y si no hubiésemos visto todas las películas de detectives y policías que hemos visto a lo largo de nuestra vida, seguramente hasta lo podríamos asociar con algo de salud. Sin embargo, la posición del brazo, el hecho de que la persona está vestida con ropa de civil, que él mismo se está poniendo la jeringa, la cuchara debajo, que lo hemos visto en muchas películas para preparar la droga, nos asocia connotativamente hacia el consumo de sustancias prohibidas, ¿sí? Algún tipo de droga. La imagen del costado, vemos un plano del piso en donde está la silueta de una persona dibujada. Podemos verla y asociarla quizás nuevamente con las películas de policías y pensar en connotativamente en que allí ha habido algún tipo de crimen. Sin embargo, esta imagen fue registrada de una intervención que se realizó hace unos años en Ciudad de Buenos Aires sobre la calle Corrientes, una de las calles más importantes de la ciudad, en donde se dibujaron 30.000 de estas siluetas caídas en el piso. Y si nos asociamos a la fecha en la que se realizó, un 24 de marzo, podemos pensar que esas 30.000, un número que es muy pesado y que tiene mucha carga connotativa en la Argentina, esa imagen estaba representando otra cosa. Justamente se trataba de una intervención que se realizó con motivo de el recordatorio de el golpe de Estado y los 30.000 desaparecidos que conllevó. Entonces esa instalación, esa intervención en el espacio se cargó de otro sentido connotativo totalmente distinto al que, por ejemplo, podría leer un español o un americano, quizás incluso ellos con otras lecturas posibles, ¿sí? Entonces ahí vemos que nuestra experiencia previa, nuestros contextos de lectura y de producción van a influir en la lectura connotativa que tenga la imagen que realicemos. Aquí vemos otras dos imágenes. La primera es una imagen de los años 90, en donde surgía el comienzo de la tecnología, en donde vemos un CD, vemos una persona aparentemente parada sobre él, con un bastón en sus manos. Connotativamente podemos leer que es una persona haciendo equilibrio sobre un CD, y si nos ponemos en el contexto de producción de esta imagen, ahí sí podemos comprender que estaba hablando de cómo esa tecnología estaba llegando con mucha fuerza durante los años 90, la tecnología digital, de la cual el CD en ese momento parecía como su símbolo o como su representación más visual.
Y de esa manera podríamos decir, aquí esto es lo que está tratando de transmitir: la inestabilidad, la angustia, el desequilibrio que estaba generando la irrupción de esta tecnología en medio de ese desierto que aparentemente se siente este hombre totalmente solo frente a la tecnología. Sin embargo, eso es una lectura connotativa, en donde tiene que ver el espacio, el tiempo, el contexto de lectura. Denotativamente solamente vemos un piso de arena, al fondo unas montañas, un cielo, un disco, aparentemente un CD, y una persona parada sobre él. Eso es la lectura denotativa. Todo lo otro es lo que yo puedo inducir a partir de la lectura de esa imagen y teniendo algunos datos como por ejemplo su fecha de producción. Lo mismo con esta otra imagen en donde vemos el lazo rojo. El lazo rojo simbolizó durante los 90, 80 y 90 principalmente, la lucha contra el SIDA. Hoy por hoy, esta enfermedad que sigue vigente, sin embargo, hoy tiene tratamiento y por eso su lucha ya no es tan visible. Estos lazos rojos se han transformado, por ejemplo, en la última entrega de Oscar, en lazos azules que tienen que ver con la guerra en Ucrania y el apoyo hacia Ucrania. Entonces vemos que estos lazos pueden estar como un adorno en cualquier ropa. Sin embargo, si nosotros conocemos el sentido de los colores, vamos a poder tener una lectura connotativa mucho más fuerte. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí en la Argentina, quizás no tan fuerte ya esta temporada, pero hasta el año pasado seguramente, con los colores de los pañuelos, ¿sí? Esto del pañuelo verde, o el pañuelo celeste, o el pañuelo violeta, y los diversos colores que tenían los pañuelos. Si un extranjero llegaba a la Argentina y veía a un vendedor que tenía todos los distintos colores de pañuelos expuestos para su venta, quizás no entendiera de qué se trataba, o al menos no en todos los casos, ¿sí? Entonces, ese contexto de lectura es muy importante para anclar el sentido y la forma en que está siendo presentada nuestra imagen. Veamos esto. Pasamos a la publicidad. En este caso, una publicidad de Christian Dior, que salió en una revista, en donde vemos un perfume que se llama Duna. Y debajo lo que vemos es en realidad el rostro de una mujer, ¿sí? Pero fotografiado de tal manera que las curvas de su rostro parezcan una duna, ¿sí? Y se asocie con ese mismo desierto a través del color, en donde se replica el mismo color en el perfume y en la piel de la mujer, y ese fondo azulado que da la sensación de un cielo que se va hacia el infinito, para mostrarnos la delicadeza de ese perfume que se asocia con la piel de esta modelo, ¿sí? Entonces vemos ahí, denotativamente, vemos una botella, un cartel, una parte del rostro de la mujer, un plano detalle, y luego tenemos toda una lectura connotativa que se da a partir de esa imagen. Fíjense en este otro caso. Y este ya es nuestro último ejemplo. Aquí vemos 4 ejemplos de publicidades de una marca de cascos que se llama Boeri. En cada uno de los casos vamos a ver denotativamente 4 elementos, o 5 en algunos casos, y connotativamente todo un sentido de lectura que se da a partir de cada una de estas imágenes. Por ejemplo, si vemos esta que está aquí en la parte superior, vamos a ver 4 fósforos. Los primeros 3 están quemados, el último tiene el casco puesto y se mantiene intacto. En la siguiente, también en la parte superior, vemos 4 conejos aparentemente de Pascua, de chocolate, en donde 3 han perdido su cabeza y en cambio un cuarto que tiene puesto el casco se mantiene completamente entero. La misma idea se ve en las 2 de abajo, en donde vemos unos palos de bowling que están caídos, y sin embargo el que se ha mantenido de pie tiene puesto el casco. Lo mismo en estos maníes, en donde vemos 3 maníes rotos y un maní que todavía está sano porque tiene puesto el casco. Y una frase muy pequeñita que ustedes seguramente no pueden leer, pero que créanme, dice aquí, se trata de tu cabeza. Y de esa manera se asocia el uso del casco, y específicamente de esta marca, con la posibilidad de mantenerse sano ante cualquier situación que se pueda presentar. Y sin embargo, las imágenes son sumamente simples, son efectivas y claras en el sentido de lectura, pero muy sencillas en su realización, ¿sí? Entonces vemos aquí esta diferencia entre lo denotativo y lo connotativo. En las actividades que les he pedido para este bloque, justamente les pido que trabajen buscando
2 imágenes que tengan una lectura denotativa y connotativa. En ese sentido, en el sentido que hemos venido viendo. Obviamente que ustedes pueden poner fotografías con sentido denotativo en Google y van a cumplir con la actividad. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan buscarlas a esas imágenes, que puedan realizar la experiencia de lectura, porque se trata de prácticamente toda imagen que se presente delante nuestro, ¿sí? Y de esa manera van a poder ejercitarlo. Esas imágenes las pueden compartir en el foro y luego comentar la lectura que ustedes realizan sobre la imagen de otro de sus compañeros, ¿sí? Puede coincidir o no con la lectura que él ha presentado. La idea es que lo puedan comentar y no solo poner coincido, me gusta o algo muy breve, sino que realmente lo puedan comentar. Así que, bueno, debido a este problema con el sonido, voy a extender unos días más de lo que había extendido la fecha de finalización de estos trabajos para que puedan terminarlos con facilidad. Y mañana, que ya tendremos nuestro próximo encuentro, tendremos publicado el material del siguiente bloque, en donde ya nos centraremos en fotografía. Vamos a tener por lo menos 3 o 4 clases en donde vamos a hablar sobre los contenidos teóricos para que ustedes vayan pudiendo avanzar con el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene una fecha tentativa, que como les explicaré mañana nuevamente, que va a depender de cómo vayamos con el dictado de los contenidos y también con la realización de los mismos. Si hace falta, se extenderá hasta después de las vacaciones. Como les decía en la clase pasada, los que estuvieron presentes, he tratado de reorganizar el orden de los contenidos para que les quede los 2 trabajos más grandes que tenemos, que uno es el de toma fotográfica y el otro de realización de video, separados, de forma de que el de toma fotográfica lo puedan hacer en lo que resta de este cuatrimestre y el de video en el segundo cuatrimestre. Nos quedan un par de contenidos relacionados con la pedagogía con la imagen, que los voy a dejar, tenía planeado darlos en este momento, los voy a dar en la segunda etapa para que no se les amontonen estos 2 trabajos más grandes, ¿sí? Bueno, gente, espero que esta vez sí se haya podido escuchar, que esté todo correctamente registrado. En un ratito voy a terminar de subirlo a YouTube y que todos puedan pasar por esta clase y comprender los temas. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en las siguientes clases.